Hola, un día más, aquí nos encontramos en Desobedientes Podcast en un episodio especial en la Escuela de Líderes y Lideresas 2025. A continuación tenemos aquí algunos compañeros donde vamos a hablar al aporte de las juventudes en las organizaciones sociales y o colectivos. Entonces, empezamos. Dime, Pablo, ¿cuál es el aporte de las juventudes y qué te motivó a involucrarte en las organizaciones sociales? Bueno, ¿cómo están todos? Una de las razones por las que yo consideré poder organizarme dentro de mi localidad, creo que aparte de esa necesidad de poder, a través del conocimiento que nosotros, quizá como jóvenes, estudiantes o profesionales, podemos también aportar dentro de nuestra sociedad, gestionando cualquier tipo de proyecto en función de lo que sabemos y lo que también tenemos que devolver en conocimiento a nuestros pueblos que han seguido una lucha constante y a través de eso nuestros derechos han sido poder educarnos y poder participar en esos espacios. Dani, cuéntanos tú. Yo creo que la principal razón por la que yo me involucré en mi organización es para romper el silencio colectivo y creo que como mujeres a diario vivimos muchas violencias y también considero que lo que me atravesó a mí en algún momento también le atraviesa a muchas más mujeres y como el poder involucrarme, el poder como romper este silencio es súper significativo y el como poner el cuerpo para poder vivir esta lucha. Muchas gracias por tu aporte. Steph, ¿qué nos cuentas tú desde Esmeraldas? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo que yo les puedo comentar un poco es que dentro de todo este preámbulo de lo que es la juventud, se puede aportar con los jóvenes, que ellos alcen la voz, que sean un poco más reconocidos, que ellos aprendan, se puede decir en el tipo de emprendimiento, que hagan un tipo de actividad y que se fomente a más jóvenes para que así conozcan un poco más de lo que es en el área de la juventud. Nos habías comentado que fuiste parte de que se creen 2 organizaciones también juveniles allí en Esmeraldas. Pues sí, lo que es la Casa de la Juventud, es parte del área del municipio. Entonces ellos ya, la casa ya estaba, pero yo ya formaba hace un buen tiempo. En su actualidad tengo 30 años, pero me involucré en un nuevo grupo que es Grupo Juvenil de la Casa de la Juventud. Entonces bueno, los que me propusieron es para generar proyectos, para hacer actividades con los demás jóvenes que hay ahí en la provincia. Entonces, una buena iniciativa para así dar a conocer lo que es la Casa de la Juventud un poco más a fondo. Zafiro, cuéntanos. Bueno, en mi caso yo diría que es algo muy personal de mi sentir, como hasta cierto punto una necesidad emocional de mi parte, ya que al atravesar situaciones de discriminación y exclusión, empezamos a sentir dentro de nosotras mismas como dolor, culpa, esto de que no perteneces a este mundo. Es lo que te repiten en la calle, en la escuela, en muchos lugares y tienes que, como, al menos para mí ha sido una salida, como reafirmarme en un espacio que me valide y sentir esta pertenencia a una comunidad, pertenencia al mundo en sí, encontrar mi lugar en el mundo, poder sentir que tengo un hogar, gente que me respalda y sentir el amor también. Gracias por compartirnos, qué importante. Cuéntanos tú, Daya. Pues una de las cosas que me hizo a mí involucrarme en lo que viene a ser Pasos y Huellas, o sea, ACE, fue, bueno, me incitó mi mamá, la verdad, pero es el ver cómo, o sea, habían reuniones de jóvenes, todo eso, me llamó la curiosidad en qué estaban haciendo, y ahí me di cuenta que simplemente estaban siendo ellos, era un grupo para poder ser agentes de cambio en lo que viene a ser nuestra comunidad. Me di cuenta que mi voz era escuchada, si yo aportaba una idea, y era buena, o sea, en conjunto tratábamos de llevarla a cabo. Entonces, todas esas cosas me hicieron ver aparte luchamos por lo que viene a ser la igualdad, lo que es la violencia. Entonces, todo eso me llamó la atención y dije, wow, increíble. Y eso me llevó como que a involucrarme en algo que puede hacer un cambio. ¿Y cuánto tiempo ya llevas involucrada en tu organización? Bueno, la verdad es que he estado consciente de todo desde que soy chiquita, pero desde que yo estoy adentro, tengo recién 6 meses. Ah, wow. Gracias por compartirnos. Fer, tú cuéntanos. Bueno, yo en mi caso
me atravesó el feminismo como muchas de las mujeres. Yo vengo de una ciudad bastante pequeña y que es bastante conservadora, como lo es Ambato. Entonces, yo cuando tenía 17, se fue la primera marcha feminista en Ambato. Éramos 40 personas y después de esa marcha, unas chicas, un grupo de chicas, dijo como que nos vamos a reunir en el gobierno provincial, como en el Salón Tungurahua, vengan. Esa vez no pude ir, pero en la primera convocatoria que se lanzó, justo pasé por un momento un poco complicado y vi como que creo que puedo ayudar de esta manera para evitar que siga pasando como que lo que yo viví. Entonces me moví un poco para ese lado y bueno, estoy en Guambras Verdes desde 2020, así que para mí ha sido súper interesante como manejarme en ese espacio y poder compartir con mujeres. Gracias, y qué importante también crecer dentro de una organización, ¿no? Sonche, tú cuéntanos tu proceso, ¿qué te motivó? Bueno, en mi caso podría ser que yo estuve luchando desde hace tiempo con la discriminación, ya que la gente al verme no me identificaba como afro. Entonces mucha gente no sabía cómo tratarme, cosas como intentar tocar mi cabello sin permiso, em, muchas cosas que yo me sentía identificada las encontré en AfroRed y en otras organizaciones de mi universidad. También hicimos una radio en la Universidad Central Afroecuatoriana que podía exponer las vivencias de cada uno de nosotros, como por ejemplo se daba un que en los buses a muchos de nosotros nos decían que no nos daban el asiento simplemente por ser afro, o por ejemplo estábamos con nuestro cabello así normal como tiene que ser y nos decían peínate. Entonces ese tipo de cosas me llevaron a luchar tanto como mujer, porque de por sí en esta comunidad, en esta sociedad machista, uno vive un montón de desigualdades. Por ejemplo, a mí me molesta mucho que no me vean capaz. Y yo siempre tiendo a demostrar lo que yo soy porque yo soy una persona que siente mucho y como tanto demuestra. Entonces, cuando alguien me pone un reto, yo lo hago solo por el hecho de darle la contraria y decir que sí puedo. Es importante desobedecer también en esos lugares. Entonces, ¿tú has participado también en otros procesos de radio, de comunicación? Sí, básicamente es la radio afro de la Universidad Central. Se pueden meter ahí en la página y estaba conformada por todos los chicos de diferentes carreras como lo son derecho, administración, estaba también política. Y bueno, tuve la fortuna de encontrarme con AfroRed, me dio una buena apertura a lo que es Hansel y Ehud, Naomi, ellos me guiaron y ellos me están haciendo crecer como una líder, porque de por sí yo tenía fobia social y esto me ayuda a dar un paso adelante. Qué importante, te veo que ahora ya no tienes fobia social, ¿no? Me estoy aguantando. Ok. Cuéntanos tú, Andrés, ¿qué te motivó? Bueno, en mi caso, he tenido la oportunidad de estar en varios procesos culturales. Yo vengo del campo de las artes, entonces vi allí como una posibilidad de existir desde mi propio lugar de enunciación. Es decir, muchas veces, como en los distintos espacios donde he podido estar, me di cuenta que no es válido muchas veces los puntos de vista que tenemos, porque se sigue como una normativa de pensamiento, un discurso en general. Y en ese sentido, creo que el arte en sí lo considero una herramienta para la transformación social. Entonces, esa motivación principal nos ha llevado como organización también a pensar en la democratización del arte, sobre todo porque, no, o sea, aunque hay como actividades culturales todo el tiempo, no hay un acceso al arte como tal. Creo que hay distintas perspectivas de lo que se puede pensar como arte. Pero en esos procesos que he venido participando existe esta mediación artística donde los procesos culturales justamente sirven para reimaginar el espacio, para buscar nuevas formas de convivencia, para pensarnos diferentes a nosotros mismos. Entonces, en ese mismo lugar creo que me ubico yo, muchas veces cuestionándome, teniendo este pensamiento crítico, que creo que es lo que nos hace falta a todos.
Sí, como podemos ver y escuchar también, aquí venimos a aprender y a desaprender, ¿no? Y justo en esta escuela estamos con de varias temáticas, desde varias luchas, por ejemplo, desde el arte, desde los compas afro, desde la lucha feminista, desde la lucha de las juventudes con pasos y huellas, la lucha trans también, la lucha con los compañeros también que están en territorio, ¿no? Y por eso también este proceso es importante como saber qué decisiones podemos tomar, qué decisiones no podemos tomar. Y con eso también me gustaría como preguntarles a todos y todas también si han tomado decisiones para su organización, decisiones importantes para su organización y cuáles han sido, que nos pueden contar una experiencia de cómo ha sido tomar esa decisión, ese reto de tomar decisiones dentro de los espacios en los que habitan. Gracias. En esa cuestión específica, yo diría que es difícil definir qué es una decisión importante. Yo siento que siempre se escucha la voz de todos en los espacios que yo estoy militando y es un poco, o sea, no siento que yo pueda definir un logro específico o decir yo tomé esta decisión o yo hice esto porque a la final es algo colectivo y yo siento que siempre se ha escuchado mi voz en muchas tomas de decisiones, en algunas participaciones, tal vez si yo algún momento quise hacer una vocería, representar, entonces siempre hay como un consenso entre todos, como que hay el consentimiento de si hacemos algo, hay el consentimiento colectivo, no dar las cosas por hecho, que no hay algo como implícito, sino que las cosas se tienen que hablar y decir, y yo siento que mi participación sí ha sido valiosa y apreciada, como igual de mis otras compas, que también somos personas jóvenes en el espacio, y siento que en ese sentido, es como que ha sido bastante favorable, siento que sí mi voz ha sido escuchada. Y puedes contarnos como algún ejemplo en donde tú mencionas que las decisiones son más colectivas. ¿Cómo se organizan esas decisiones colectivas o en qué ejemplo podrías darnos de esa organización? Desde un inicio, como si formamos una colectiva, ¿cómo nos autodeterminamos? ¿Cómo nos nombramos? ¿Qué palabras usamos? ¿Qué terminología usamos? Yo desde la lucha trans, no intentamos como imponer una terminología exacta. Cada quien tiene sus trincheras y su derecho de nombrarse tal cual como quieran. Entonces, actualmente hay muchas personas que se nombran desde lo marica, desde lo travesti, y eso no es menos válido. Son palabras que se pueden usar, resignificar y que es valioso escuchar cómo las personas se nombran. Gracias por contarnos también. Steph, cuéntanos tu proceso de tomar decisiones, cómo son en tu espacio, en tu territorio. Bueno, también pertenezco a lo que es la asociación CONAMUNESE, Asociación de Mujeres Afrodescendientes Cocuimiel. Referente a eso, ahí también hay un espacio para lo que es niños y adolescentes y también para personas ya un poco mayores. Entonces, en ese caso, también se toman decisiones ahí y sí he tomado parte de esas decisiones las cuales se organizan. Nos organizamos como asociación en el cual hay un espacio en la agenda que se programa durante el día para sí mismo realizarla al día siguiente y de ahí tomar ciertas decisiones, qué se va a hacer, qué tipo de actividades, cómo nos vamos a organizar. Se puede decir en las festividades, cuando viene el Día del Niño, el Día de la Madre, las festividades de fines de años. Entonces, sí he tomado parte de esas decisiones en tanto como en lo que es gastronómico y como es los arreglos. Entonces, sí, y en no tanto como en lo otro en el grupo, es nuevo. Entonces, recién nos estamos proyectando para generar ideas y estrategias para así dar a conocer lo que se va a dar ahí. ¿Y tú consideras entonces que tu voz desde la juventud sí es escuchada dentro de tu espacio? Pues sí, en realidad, en su actualidad sí siento que estoy siendo escuchada porque estoy involucrándome un poco más en todo lo que es ámbito de juventud, todo lo que es social, económico, o sea, todo. Para mí es algo, muchas cosas nuevas, entonces en esta parte sí siento que estoy siendo escuchada, no estoy siendo excluida en este caso. Maravilloso, Gracias. muchas gracias. Cuéntanos tú, Dan, ¿cómo es tu proceso de decisiones? ¿Has tomado decisiones importantes, tremendas? Yo creo que también comparto un poco con Safi lo que decía y que siento que es un poquito como difícil decir que es una decisión como importante o no. Por otro lado, cómo se toman las decisiones dentro de la organización, intentamos que siempre sea como en colectivo, ¿no? Yo trabajo sobre todo en el área de comunicación y las decisiones se toman ahí por medio de como decisiones colectivas. Y creo que también ahí está lo que te decía, es como un poquito difícil decidir qué es importante o no, pero creo que dentro de las decisiones que he tomado, como es decidir como en qué queremos incidir.
qué luchas queremos como relacionar con nuestra lucha, porque al final como la lucha feminista que nosotros hacemos es una lucha muy interseccional y ahora nos estamos yendo también por un enfoque más ecofeminista. Entonces, como decidir qué cosas posteamos y de qué manera como participamos en redes sociales y como que cuál es la narrativa que manejamos dentro de como el colectivo. Qué importante también, justo eso te iba a mencionar. Yo he notado últimamente que Tremendas también se está yendo por el ámbito de la defensa de la naturaleza, ¿no es cierto? ¿Y cómo tomaron esta decisión? ¿Fue abierta o alguien lo propuso y todas estuvieron de acuerdo? En realidad, como nuestra coordinadora, que es Noé Rivas, como se fue el año pasado como a un campamento ecofeminista en Colombia. Entonces, como ella vino con muchas ideas nuevas y te digo, em, fue desde ese punto donde decidimos como incorporarlo y como todas las chicas como estuvieron de acuerdo, porque al final como queremos que los derechos de la naturaleza y los derechos de las mujeres estén interconectados porque lo están y porque vivimos como una lucha muy parecida y no solo parecida, más que parecida es una lucha que viene desde los mismos espacios, desde el colonialismo, desde el capitalismo y de estas cosas. Entonces como diría que sí fue una decisión colectiva, pero más bien como dentro del colectivo, porque somos el colectivo de niñas que cambian el mundo. em, Siento que como cada cosa que incorporamos dentro de Tremendas viene de como el espacio de una mujer que tuvo una idea. Y así es como nació Tremendas, como una mujer que tuvo una idea y como así es como hemos estado incidiendo en otras partes como del país, como mujeres que han tenido la iniciativa y la idea de hacerlo. Qué importante, ¿no? Sin justicia de género no hay justicia climática. Tú, Pablo, cuéntanos acerca de las decisiones que has tomado. Bueno, yo siendo un poco más concreto, quisiera compartirles, bueno, una experiencia que tuvimos justo este año. Tuvimos una idea interesante de cómo nosotros podemos llegar a más personas que quizás no sean tanto de nuestra localidad y vimos una forma viable las redes sociales. Entonces nosotros decidimos, bueno, nosotros tratamos de que todas las decisiones que tomemos de forma colectiva sea de una forma horizontal, es decir, que todos tengamos incidencia en lo que queramos hacer, en lo que nos queramos proyectar. Y así prototipamos un espacio de entrevistas en las cuales, bueno, yo dirijo la coordinación ambiental dentro de la fundación y lo que nosotros a veces tenemos o entendemos por ciencia es que quizá se limita mucho a círculos específicos de personas que quizá tienen el conocimiento, lo entienden de manera técnica, pero ¿qué pasa con las otras personas que quizá no están tan al tanto de las nuevas actualizaciones, de cosas que quizás son un poco más complejas de aprender? Entonces nosotros planteamos un eje de ya no divulgación científica, sino más bien socialización científica y aparte también entender que todas las problemáticas que quizá a través de la ciencia se las explica, también son transversales a las realidades sociales, a las problemáticas que vivimos, qué sé yo, en Guayaquil, en Manabí, en Quito, en todas las localidades. Entonces nosotros empezamos a gestionar este tipo de entrevistas a través de actores locales, actores también nacionales, en donde nosotros podamos dar ese punto de vista de qué pasa en sus localidades y cómo nosotros también buscamos conocer de sus luchas. Entonces, yo creo que esa fue una de las decisiones que considero nos ha ido bien y puede ser como que algo que nace de una idea colectiva, la ejecutamos y pues tenemos también buenos resultados que quizá les puede servir para mis otros colegas también. Qué importante, ¿no? Y ahí entra también la importancia de poder democratizar la ciencia, ¿no? Que la ciencia salga de las aulas, salga de la academia y también pueda llegar a todos los espacios, a las calles, a los mercados, a los territorios. Qué gran trabajo también el que hacen. Tú, Andrés, cuéntanos, desde el arte, ¿cómo es tomar decisiones? Bueno, en nuestro caso, creo que tiene la decisión o las decisiones que hemos tomado tienen más que ver con la sostenibilidad de la organización. En un punto nos dimos cuenta que muchas de las actividades que hacíamos obviamente eran autogestionadas. Teníamos sí como el apoyo de los compas, de las amigas, de los amigos, de los amigues. Sin embargo, había algunas problemáticas que pasaban durante los procesos. Entonces, parte de esa sostenibilidad era pensar, por ejemplo, en capacitarnos, estrategias de reciprocidad, políticas de cuidado, o sea, como seguir protocolos para que durante los procesos no pasen los problemas que ya habían pasado antes. Entonces, todo este tema de sostenibilidad nos llevó como
un tiempo para poder reestructurarnos y también como definir cuáles son nuestros ejes de trabajo, y pensar justamente cuáles son las necesidades como organización que tenemos y que conecta con la audiencia que tenemos también como organización. Yo también trabajo desde la parte de comunicación y muchas veces pasa que en las organizaciones se muestran las actividades que hacemos, pero no hay una filosofía detrás, no hay un trabajo de marca, por así decirlo, no hay un trabajo de una narrativa, como comentaba Dani. Entonces creo que es importante también justamente pensar en cuál es la narrativa que estamos diciendo, cuál es nuestro discurso, cuál es nuestra posición, porque eso nos ayuda a tener coherencia, sobre todo en nuestro trabajo. Entonces, Las audiencias, ¿cuáles son sus audiencias? ¿Han estudiado sus audiencias o las han determinado como jóvenes, adultos, desde qué campos? en nuestro caso, en este momento estamos más enfocados en la gestión cultural. Muchas de las personas que participan en nuestros procesos son gestores culturales. Entonces, bueno, artistas en general, pasa que no hay como una noción de qué es la gestión cultural y la necesidad que necesitan, que buscan los artistas para que todos sus proyectos puedan realizarse, justamente viene de esta gestión. Entonces están las instituciones, están los artistas y están los gestores culturales que son los que hacen posible muchos de los procesos. ¿Y estos gestores, estos artistas son también jóvenes o son más adultos? Sí, en su mayoría son jóvenes. En su mayoría son jóvenes y eso es como lo positivo porque hay mucha acogida, o sea, siempre los jóvenes somos los que estamos ahí participando, nos estamos moviendo, haciendo relaciones, y eso nos da como mucha alegría también porque sí vemos buenos resultados, vemos que podemos conectar con bastantes personas, entonces eso es muy positivo. Qué importante, ¿no? Estar los jóvenes también en la primera línea aplica para todo igual. Sonche, cuéntanos tú tu experiencia de las decisiones. Bueno, muchas gracias, especialmente porque yo creo que hicimos una acción de conciencia en el Día Nacional de los Afroecuatorianos que se celebra el 2 de octubre y especialmente para las mujeres, para que se autodenominen como afroecuatorianas, no como mestizas, sin importar si tengan una raíz indígena. Tienen un papá o mamá afro, pues se autodenominen como afros, porque eso es lo que son. Entonces hicimos una reunión virtual en la que participaron algunas personas y pudieron darse cuenta de todas las carencias que tenían en conocimiento sobre nuestra cultura. Eso, y también a mí me gusta mucho la acción que tenemos como propuesta para ayudar a las niñas, porque cuando están en una etapa de un rango de 15 a 21 años, lo que les recomiendo a la gente es como que se hagan esto de la queratina y la hacían su cabello. Entonces nosotros promovimos que se acepten tal y como son, en su forma de su cuerpo, su identidad y no tener que recurrir a parecer a otras personas, porque la tendencia de la moda, la tendencia del mundo es que lo bonito es algo lacio, blanco y flaco. Sí, lastimosamente es así, ¿no? Y dentro de este proceso también del cabello, ¿cómo fue tu decisión hacerlo? Si nos quieres compartir un poco tu experiencia, si tú has alguna vez dudado o pensado en este aporte del cabello que hace también a tú. Bueno, yo desde pequeña crecí en un ambiente, se puede decir, mi madre, mis tías siempre hacían todo lo que son peinados, ellos me enseñaban a hacer trenzas y todo eso. Entonces, siempre aprendí viendo que era bonito este tipo de técnica ancestral afro. Entonces, para mí nunca, sí hubo un momento en mi adolescencia en el que iba a cortarme el cabello o iba a laciarme, y recuerdo que las palabras de mi hermano mayor era: si tú te haces eso, me estás ofendiendo, ya no eres mi hermano. Así. Entonces yo recapacité un poco porque dije, sí, ¿por qué quiero ser como X o Y si yo soy así? Entonces yo pienso que ahora en cambio se está viendo en cambio una tendencia a que mujeres se quieren aparecer a los aspectos físicos afro, se inyectan los labios, se hacen contorning para parecer un poquito más doraditas o algo así. Entonces, eso también afecta un poco porque no es un chiste las tendencias ni el maquillaje. Sí, gracias por compartirnos, ¿no? Y también
no sé, avergüenza mucho que algunas personas también se jacten de eso, ¿no? Y se apropien culturalmente de algo que no son igualmente. Cuéntanos tú, Fer. Bueno, creo que como todas las colectivas que hemos conversado, nosotras igual, Wambra, somos horizontales. Las decisiones importantes que tomamos son cada una que las hacemos por la colectiva. Nosotras nos manejamos por coordinaciones, yo soy la coordinadora de proyectos, es una de las coordinaciones que más amo, y no porque sea la mía, sino porque es de donde nosotros sacamos espacios que trabajamos con mujeres, con niñas, entonces cuando se presenta algún proyecto que se quiere hacer, hablamos entre todas, obviamente quien da la idea es como la que va a llevar su proyecto, y de ahí lo hablamos como que en conjunto para decir como que sí, de qué manera te podemos ayudar, cómo lo vamos a trabajar, en qué espacio se va a hacer. Entonces, nuestra manera de tomar como que este liderazgo y decir como que cómo vamos a organizar las cosas o qué vamos a hacer es obviamente hablando entre todos. Es importante como, aunque sea con un mensaje en WhatsApp, se habla y se toma votación y con eso nosotros lo vamos manejando de manera colectiva porque la colectividad es lo único que nos va a llevar a hacer cambios en el mundo. Y cuando alguien no está de acuerdo, si alguna persona vota y no está de acuerdo con eso, ¿cómo lo han manejado? Hasta ahora no nos ha pasado. Ah, qué importante. O sea, como que no ha habido un conflicto mayor, sobre todo como en decisiones como grandecitas, digámoslo así. Sin embargo, en caso de que alguien como que no le parezca, se le pregunta como que, ¿por qué? O sea, como que la razón, y obviamente se hablaría como que, como que lo entendemos, sin embargo, la votación de la mayoría también es como que Es importante, ¿no? Entonces, como esta parte democrática que se busca que sea lo más La justo horizontalidad también. Exactamente. Gracias. Daya, tú cuéntanos. Si has tomado decisiones importantes, ¿cómo han sido? En lo que es pasos y huellas tenemos comisiones de sostenibilidad de recursos, de comunicación, todo eso. Pero normalmente en las que hasta ahora he podido formar parte es de cómo poder tener más fondos para poder llevar talleres a jóvenes, a chicas que lo necesitan. ¿Dónde va este taller? ¿Cómo podemos llegar a ellos? El, el pensar, o sea, si se va a tomar una decisión de eso, o sea, lo hacemos entre todos, ya, entre todo el grupo. Por lo que a veces, por ejemplo, pasos y huellas tiene como que un hijito, se podría decir, que es la ACE, que es Educación Integral en Sexualidad. Y entonces a veces ¿cómo puedo decir? Para las personas adultas. Ok. Las adultas es como que raro, chuta, ¿por qué van a hablar de eso? Porque se lo asocia a otras cosas. Entonces, tratamos de pensar en qué forma llegar a los chiques, pero con los padres teniendo un buen conocimiento o sea, es como que en las decisiones que yo he estado y en las que he podido aportar ideas. Gracias por compartirnos. Y hablando de esto, también siento que también es un reto como poder también dar las ideas a las personas adultas que están en otro contexto, ¿no? Eso ha sido un reto para mí también en varias organizaciones, como explicarles, miren, podemos hacer esta infografía, ya no solo un mensaje, es como activémonos de diferentes maneras. Y con eso también me gustaría como abrirles y preguntarles como cuáles han sido estos retos dentro de sus organizaciones o a nivel general en otros espacios siendo un líder o lideresa joven actualmente. Cuéntanos tú primero, Pablo. Bueno, este punto yo quisiera toparlo. Bueno, en sí, nosotros también analizando todo este recorrido de organizaciones, yo me imagino que la mayoría de todos nosotros también tenemos que analizar, o al menos yo lo he visto de este punto, la sostenibilidad de las organizaciones. En este caso, como nosotros, más allá de cómo se va a sostener la organización, los gestores de proyectos. Nosotros sabemos que vivimos en un sistema, perdón, en el cual nosotros, de una u otra forma, tenemos que tener recursos o subsistir de alguna manera, y esto afecta directamente a los gestores de proyectos. Entonces, ¿cómo el gestor de proyecto tiene una vida digna para poder subsistir y seguir gestionando más proyectos, para poder seguir en esta lucha, ¿no? Que pueda dignificar a más personas. Entonces, para mí es algo complejo porque muchas veces, quizá ya, al menos en nuestra fundación, tenemos casos de jóvenes que pues estuvieron iniciando
siendo universitarios, pero cuando ya se gradúan, ellos tienen que buscar su vida, no tener esos recursos y quizá eso ya les aleja tanto del activismo, de su integración en proyectos, porque tienen que pues subsistir. Entonces para mí eso es algo también, es también complejo de llevarlo, pero también como que es una limitante que yo la veo muy clara y puntual, quizá para las personas que realmente se dedican a la gestión de proyectos o al tema de organizaciones sostenibles. Gracias por compartirnos. Dani, ¿tú qué piensas? ¿Cuál ha sido el mayor reto para ti? Creo que uno de nuestros mayores retos finalmente es como el adultocentrismo que existe y como en la sociedad, como las voces de las mujeres y las voces de las niñas, como son minimizadas y siento que a uno como joven le infantilizan siempre y como le quitan la legitimidad de las cosas que dice, tal vez porque es pequeño, entre paréntesis, ¿no? Em, o porque tal vez como en la sociedad hemos normalizado tanto estas formas de violencia a los jóvenes porque al final es violento. em, y yo creo que ese es uno de nuestros principales retos, pero además la forma de incidir, o al menos ese ha sido como un reto para Tremendas, porque nosotros creemos mucho como en la incidencia digital y lo hemos trabajado durante muchos años como eh, activismo digital, pero como también nos ha costado mucho como hacer proyectos presenciales por, por la autogestión y por la forma en la que trabajamos. Entonces, como realmente como obtener financiamiento, como relacionarnos con otras organizaciones que nos escuchen, que nos abran espacios. Entonces creo que eso ha sido muy complicado y pues ahora apenas estamos pasando por una reestructuración eh, en la que pensamos realmente como incidir mucho más presencialmente, porque entendemos como la importancia de las redes sociales y como esta nueva ola del feminismo que necesariamente como incluye nuestra incidencia dentro de, pero también entendemos que como esta presencialidad y esta parte de cómo formar comunidad es una parte súper importante dentro de nuestra lucha. Y entonces creo que principalmente ese ha sido como nuestro principal reto como organización. Gracias. Y sí, yo también siempre pienso, ¿no? Ahora nosotros como jóvenes estamos en las redes sociales y desde ahí también hacemos incidencia, ¿no? Si no estamos en medios, en redes sociales, es como que nuestra organización no existiera. Y uno de los retos también es como cómo explicarle a la gente más adulta de la organización que es importante estar en estos espacios digitales, ¿no? Cuéntanos tú, Steph. Bueno, desde lo que es la organización Conamunese, Coco y Miel, este, perdón, asociación, entonces, sí hay ciertas complejidades porque dentro de este espacio se puede decir que la mayoría de los jóvenes son parte de la familia. Entonces, si yo tengo una hermana, le comunicamos si le parece, pero de ahí que del entorno, o sea, de su exterior, es como un poco complejo, porque la mayoría de los jóvenes en su actualidad no quieren estar dentro de estas asociaciones, grupos o fundaciones porque no sé, desde el punto de vista mío, pienso que ellos todavía quieren vivir un poco su libertad fuera de ellos. Entonces, al estar dentro de una organización o fundación, conlleva muchos retos porque hay que aportar en conocimiento. Entonces, asimismo se crea espacios para que ellos puedan como aportar, como conocer un poco más cómo es el procedimiento o la realización dentro de estas organizaciones o asociaciones. Entonces sí tiene un poco de complejidad, sí hay un poco de este tipo de cosas. Ujú. Es como un poco difícil como involucrar a otros jóvenes que no estén dentro de los espacios en Sí, los que ustedes exacto. están. En este caso, en lo que es la asociación, la mayoría que están ahí son familiares. En este caso está, se puede decir mi mamá, mi hermana, mi sobrina y así sucesivamente, porque todos vienen, se les va como cultivando, que vayan conociendo un poco más para que ya en el proceso de crecimiento ya tengan un poco más de visión y vayan conociendo y así mismo vayan fomentando este cambio. Ujú. Ok, gracias. Zafiro, cuéntanos tú. Es una pregunta complicada. Creo que existen demasiados retos, pero podríamos decir que sí hay unos más fuertes que otros. En mi caso, participando en activismo de comunidad LGBTIQ+, diversidad sexogenérica, este, yo tengo un enfoque interseccional.
Yo intento como llevar un proceso de especializarme más en lo que es salud mental, neurodivergencias, discapacidades. Y bueno, donde yo veo el reto mayor, yo creo que es como la afectación de la salud mental debido a la precarización, a la discriminación, en muchas cuestiones que a veces siguen ahí presentes, que estamos luchando contra eso, pero que personalmente yo he sentido que es algo que nos duele muchísimo y es muy complicado de sobrellevar. No tenemos como eh, las redes de apoyo necesarias o la atención profesional necesaria para llevar estas situaciones. Hay que mencionar que en población trans es donde se identifican las tasas más altas de suicidio que en ninguna otra población. Entonces eso sí lo percibimos, sí lo vivimos entre las compañeras. Este, tenemos que a veces hacer acciones con esto, nos reunimos para conmemorar a las vidas de las personas que ya no están y es algo muy fuerte emocionalmente y es una de las cosas principales que muchas veces estamos llevando y por eso yo siento que es súper importante la participación de personas jóvenes porque tienen que ser las portadoras de la memoria de las que ya no están y eso no queremos permitir que se pierda. Entonces me parece súper importante y ese reto en la salud mental me parece que es uno de los más complejos que estamos manejando. Gracias por compartirnos. Cuéntanos tú, Daya. Pues uno de los retos que ahora tenemos nosotros como juventud es el, la falta de confianza en las personas adultas. Creo que ese es uno el poder tratar de que las cosas que nosotros estamos, la información que estamos dando no se quede solamente en palabras, sino que se lleve a acciones. El, el tratar de que haya, ¿cómo se llama? Porque hace tiempo, por ejemplo, cuando yo empecé a recibir lo que viene a ser las charlas de la EIS, todo eso, a mí me preguntaron que qué era. Yo di mi opinión y me dijeron, pero si ustedes son jovencitos, ¿qué se van a saber acerca de eso? Si ni siquiera han vivido, no tienen experiencia. Y yo, pues, obviamente, creo que es necesario muchas veces experimentar algo para tener información acerca de y saber. Por eso creo que es la falta de confianza en las personas adultas. Sí, no, y a veces minimizan que nosotros y nosotras también tenemos como ese conocimiento y sobre todo esas experiencias propias también de lucha, ¿no? Claro. No, dinos. No, sino que iba a decir que también sirve mucho el que los agentes del cambio seamos nosotros jóvenes, porque como jóvenes tenemos creo que una mirada más fresquita de las cosas que pasan. Fer, cuéntanos tú. Y bueno, creo que ahora uno de los retos que al menos yo le veo más grande, bueno, dos, con nosotros como colectiva, que a veces como la parte un poquito más política nos quiere ocupar como agenda. Creo que a todas las luchas que nos atraviesan es como que, ay, sí, como para la foto y para el evento. Y eso también es como que a uno le genera desconfianza. Sin embargo, no vamos a dejar de ir a los espacios ni de estar ahí, porque siquiera les vamos a incomodar un poco con los discursos que llevamos, que si no incomoda no nos funciona. Y otro de los retos que creo que ahora, sobre todo con las juventudes, digo, se empieza a ver como que ya no están tan cercanos como a los espacios, como lo que decía, sí, creo que es como muy importante como señalar esto, como que tenemos que ser revolucionarios, somos jóvenes, podemos ser esos agentes de cambio, como se lo decía igual Naya. Entonces, creo que viene desde ese punto, como dejar un poco de lado este espacio que tenemos de ese susto y se entiende, por ejemplo, nosotras les llamamos el closet feminista, que en un punto hasta como que, cómo les voy a decir que es, cómo voy a empezar como que a hablar desde mis espacios. Entonces, así, cuando una sale de ese espacio y como que, no, yo soy feminista y esta es mi lucha, también quiero llamarles a las chicas, a las mujeres que se quieran acercar un poco más al feminismo. Estamos abiertas y estamos como para resolver las dudas. Como jóvenes tenemos que irnos apoyando igual. Sí, es importante que por eso estamos aquí en la Escuela de Líderes y Lideresas también para crear redes y tejer redes entre todos y todas. Sonche, cuéntanos tú. Bueno, muchas gracias. Yo pienso que
Uno de los retos más importantes era una crítica a la comunicación del país, que los medios televisivos invisibilizan lo que son fuentes de progreso para todos, todas y todes. Debido a que, bueno, yo estaba haciendo un proyecto que se llama Aspires Leadership, es un proyecto avalado por Harvard y aporta a que los chicos que sean la primera generación que están estudiando estudios superiores en una universidad y que sean de bajos recursos y que también sean de pueblos y nacionalidades, puedan acceder a una educación en un módulo que ellos te brindan, al cual yo pertenezco. Y bueno, te dan todo, por ejemplo, no hay ningún tipo de curso como que te den en la universidad que te enseñen cómo hacer una hoja de vida, ¿no es cierto? Entonces, muchos jóvenes tenemos muchas carencias y una de las primeras clases que impartieron fue cómo desarrollar nuestras hojas de vida de buena manera. Si es que no tenemos experiencia en varios campos, es necesario solamente una sola hoja. Entonces, muchos chicos hacen estos eh, eh, currículums en Canva y obviamente los recursos humanos, ya sea no solo porque seas de pueblos y nacionalidades, sino porque tienes este desconocimiento de que ya has puesto 2 o 3 hojas y tiene demasiado color, recursos humanos te desecha. Entonces mucha gente, no es solo por discriminación, es por desconocimiento. Entonces hicimos un comunicado mediante mi instituto para que redes como, perdón, para que salga en Ecuavisa y nos morimos de coraje porque otras noticias les dieron como que más apertura, pero a lo que nosotros le estábamos pidiendo que los chicos puedan postular para esto, que creo que sí se va a volver a abrir, lo pasaron como en un segundo, fue así como que y ni siquiera los datos que les habíamos mandado. Entonces yo sí critico muy fuertemente a la invisibilización del progreso para los pueblos y nacionalidades. Nosotros en el podcast Desobediente siempre cerramos con una pregunta muy importante. Y en el contexto actual ecuatoriano quiero preguntarles a todas y todos, ¿por qué consideran que es importante ser desobediente? Cuéntanos, Pablo. Pues yo pienso que es muy importante desde el contexto histórico de todas las luchas que se han venido ejecutando, que nos cuestionemos, que también tengamos ese sentido de un pensamiento crítico, que es lo que quizá muchas veces tenemos una carencia también. Y pues cierro con esta frase, ¿no? Que es la de Suyay, que la lucha continúa hasta que la dignidad sea costumbre. Bien, me encanta. Cuéntanos tú, Dani. ¿Por qué consideras que es importante ser desobediente? ¿Tú eres desobediente? Sí, yo soy desobediente. Yo creo que sí tenemos que ser desobedientes y con lo que decías, Pablito, yo creo que históricamente como las mujeres para conseguir como nuestros derechos, para conseguir libertad, autonomía, hemos sido muy desobedientes en realidad, porque las leyes injustas existen. Y ya, y yo también quiero cerrar con una frase que decimos mucho en el colectivo y es que no hay nada más poderoso que mujeres organizadas y le sumaría como no hay nada más poderoso como que una comunidad organizada. Muy bien, me encanta. Cuéntanos de Esther. Bueno, desde mi punto de vista, creo que ser desobediente es una parte muy importante dentro de las asociaciones o organizaciones porque hemos puesto en práctica aquí todos los que nos han enseñado la violencia no activa. En ese caso, podríamos alzar la voz a través de ser desobedientes en lo que son las marchas pacíficas, dando a conocer las problemáticas en los diferentes ámbitos, en lo que es el área juvenil o demás problemática que se encuentra. Entonces, en este caso sí creo que sí podemos ser desobedientes porque todos los hemos ido en la casa. ¿Por Y qué no aplicarlo también? claro, exacto. Y cierro con una frase de Esmeraldas, libre por rebelde y por rebelde grande. Gracias. Muy bien, maravilloso. Cuéntanos, Zafiro, tú. ¿Eres desobediente? ¿Por qué crees que es importante la desobediencia? Sí, soy desobediente, muy desobediente, y puedo ser peor. Para mí la desobediencia es súper importante, más allá del contexto actual. Yo creo que como parte de mi filosofía de vida entiendo de que es de una de las únicas formas de poder ser libre, cuestionar lo ya establecido. Muchas gracias. Cuéntanos tú, Andrés.
¿Por qué eres desobediente? ¿Eres desobediente? Sí, creo que soy bastante desobediente. Bueno, yo veo la desobediencia más como un acto creativo, ¿sí? En ese sentido, yo creo que el arte es como una herramienta poderosa justamente para crear una disrupción en el sistema, en este país donde bueno, hay mucha desigualdad, corrupción, violencia normalizada. Creo que la posibilidad de esta desobediencia a existir, a buscar otras narrativas, a romper con esa inercia y pensar más diferentes, o vivir de una forma distinta. Gracias. Sonche, cuéntanos. ¿Eres desobediente? Yo creo que hay que usar esta manera de este concepto de una manera estratégica, no romper las leyes como sí, sino usarlo para mostrar nuestras luchas, ya sea de mujeres, de la juventud y de pueblos vulnerables. Así que en esa manera, claro que sí. Muy bien, gracias. Fer, cuéntanos. ¿Tú eres desobediente? Yo creo que igual soy bastante desobediente y una de las cosas que me encantó, mis amigos con sus frases, les quiero mucho, pero igual quiero darle una frase. Yo soy de Ambato, Juan Montalvo es uno de los tres Juanes de nosotros, y una vez dijo que desgraciado sea el pueblo donde el joven sea humilde con el tirano, y creo que es muy importante porque somos jóvenes, no tenemos que agachar la cabeza y peor ante el poder, entonces tenemos que seguir siendo desobedientes porque esa desobediencia nos lleva a las luchas que atravesamos y cada uno desde nuestra trinchera podamos hacer ese peso en la balanza para cambiar esto. Así que sigamos siendo desobedientes. Gracias, Fer. Daya, tú continúas al final. Cuéntanos, ¿por qué eres desobediente? ¿Te consideras desobediente? Pues sí, la verdad que sí. No quería decir que sí, pero sí. Perdóname, mami. Es que creo que, bueno, vine a aprender aquí. O sea, siempre me interesó la lucha de Martin Luther King. Pero aquí vine a saber, o sea, como entender y entrar en contexto de que él había hecho lo que venía a ser desobediencia civil. Y entendí que se vuelve una herramienta legítima, ya aprendí, para exigir, o sea, como de que nos estamos cuestionando bueno, de las reglas que se nos han impuesto. Y no es que no se trata de romper reglas por capricho o porque nos da la gana de hacerlo, sino porque hay algo como que sospechoso en lo que nos están diciendo que hagamos. Y pues, Muy bien, aplausos. Bueno, queremos agradecer a todos y todas que están aquí presentes, también como ponentes y también al público, porque tenemos a todos la Escuela de Líderes y Lideresas aquí en Desobedientes Podcast. Y nos vemos una vez más en la próxima y recuerden que la mejor decisión es desobedecer. Gracias.